Jesús Serrano de la Vega de Concanaco Servitur. Muchas gracias, diputada presidente. Por mi conducto, Concanaco aprecia enormemente la convocatoria. El tiempo es muy breve, procedo de inmediato. Somos de acuerdo con las cifras oficiales más recientes, tomadas el 10 de septiembre de 2019, 134.512.397 mexicanos. De ellos, en conformidad con estas informaciones, pero referidas a las últimas oficiales publicadas, que son censales de INEGI de hace 5 años, el monto de la población económicamente activa solamente montaba 56.038.471 mexicanos. En particular, con cifras más actualizadas de una población que se tomaba en esos parámetros solo por 125 millones de mexicanos en forma total. En particular, la población en edad de trabajar era de 94.200.000 mexicanos. De ahí, la población económicamente activa, a la que referí, cifras oficiales, 56.951.000 mexicanos, y la población económicamente inactiva, 37.671.000. De la población económicamente activa, ocupados 55 millones y desocupados 2 millones. De los ocupados, los asalariados 37 millones y medio, los trabajadores por cuenta propia 12.484.000, los empleadores solamente 2.587.000 y los que se encuentran ocupados sin pagos ni remuneraciones y otros 2 millones y medio. ¿Saben ustedes cuántos estamos inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes a julio de 2019? Lo remito en forma rápida. La cantidad total somos 72.006.795 contribuyentes. Y en particular les doy cifras desagregadas porque específicamente son indispensables para este análisis. En el caso de este total de 72.006.000 mexicanos inscritos formalmente en el Registro Federal de Contribuyentes, de 135 millones de mexicanos que somos en total, en concreto, los habitantes de la República, y específicamente teniendo una población económicamente activa que con cifras traídas al presente, si acaso ronda los 65 o 70 millones de mexicanos, en particular, existen solamente 1.648.194 personas morales, de las que adicionalmente las personas morales con fines no lucrativos son única y exclusivamente, según cifras oficiales, 271.504 entes. En el régimen de sueldos, salarios e ingresos asimilados a salarios, 44.818.864 mexicanos. En arrendamiento, 485.361. En el régimen de los demás ingresos, 64.064. En el régimen de consolidación, que ya está en vías de desaparición absoluta, incluso con la alternativa, 35. En el régimen de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, 6.786. En los que perciben ingresos por dividendos, socios o accionistas, 1.333.000. En el régimen de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, 3.482.585. Los que perciben intereses, 263.265. Y sin obligaciones fiscales, 19.052.869. ¿Qué se desprende de esto? En el caso particular, que hay una posición de pirámide invertida, en donde muy pocos somos los contribuyentes formales que mantenemos una masa muy grande de mexicanos en forma completa.
De estos, en la población económicamente activa, las micro, pequeñas y medianas empresas sostienen el empleo del 70% de la población y generan entre el 70 y el 85% de los recursos que en concreto componen el Producto Interno Bruto de México. El Producto Interno Bruto de México, de acuerdo con cifras oficiales al mes pasado, es de 18.6 billones de pesos. De acuerdo con las declaraciones oficiales de las autoridades correspondientes, específicamente hay, en tratándose de esto, 2 billones, esto es 2 millones de millones, en los últimos 4 ejercicios, de enero de 2014 a prácticamente agosto de 2018, defraudados. Y en el contexto, si se produce una piramidación pensando que eso fuese solo impuesto sobre la renta, resulta que la defraudación, en su caso, ha ascendido aproximadamente a 1.8 millones de pesos, una proporción extremadamente alta en relación con nuestro Producto Interno Bruto. ¿Cuál es el problema? Gravísimo, que en concreto, y tengo aquí, no me va a dar tiempo por lo visto de leer la referencia, una iniciativa en particular presentada por un senador relevante, de acuerdo con el grupo político que tiene mayoría en el Congreso, en donde demuestra directamente con datos oficiales que esto es fundamentalmente producto de la intervención de servidores públicos. ¿Qué aprecia con Canaco Servitur? Que este paquete específicamente tiene en su caso a los que no debería y en concreto omite en forma absoluta a los que tendrían que estar aquí. De 13 delitos de corrupción que específicamente en sistema ultragarantista penal actual prevé el Código Penal Federal, solamente 2 han sido llevados en la reforma del artículo 19 constitucional de abril del año del abril de este año a delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Ninguno de los demás. Y sin embargo se propone, como ya se ha explicado, concretamente la captura en términos de ley de delincuencia organizada de todos los contribuyentes que en su caso en términos del artículo 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación caigan, cuando se ha dicho que lo que se busca es directamente atacar el fenómeno de robo público y de defraudación con instrumentos que no son el problema, sino meramente requisitos y tipos y elementos instrumentales de lo que se denomina como facturas falsas, a propósito de la creación de empresas fantasma, pantalla o, en concreto, las que en realidad no tienen existencia, sino que sirven para defraudar. Propuesta concretamente de Concanaco. En particular tiene que repensarse lo que se pretende en tratándose de incorporación a delincuencia organizada con prisión preventiva oficiosa a los contribuyentes que en general están previstos en los artículos 108 y 109 de defraudación fiscal y sus equiparables, para concentrar las acciones directamente en las reformas que se intentan al tipo del artículo 113 bis. Y en concreto nosotros planteamos, pedimos, y tenemos un texto que vamos a presentarles, volver delitos graves todos los delitos de corrupción. Y que en concreto específicamente en tratándose de los servidores públicos que disponiendo de poder público realmente roban multibillonariamente a México, estos queden comprendidos y capturados y no existen ahorita. Traigo mucha más información para demostrar que con el sistema actual basta para hacer responsables a todos los contribuyentes que en su caso defrauden, directa o asimiladamente, y en el caso que no tenemos, a los que son los dueños del negocio, que son detentadores de poder público. Esto no es sostenible, ni jurídica, ni política, ni económica, ni socialmente. En el caso esto está mal y tiene y debe ser corregido. Y para esto Cámara de Diputados es la rama del poder legislativo quien puede tener una intervención determinante y a ello apelamos. Gracias. Gracias, Jesús. Doy la palabra al doctor Jesús Celorio, del Centro Mexicano de Estudios de lo Penal Tributario. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, diputada presidente.